decimosegundo domingo de Pentecostés, se encuentra en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 14, versos del 7 al 14. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versos del 7 al 14. Te invito a buscarlo en la palabra del Señor para todos dar lectura, ¿verdad? Allí en nuestros hogares. Gloria al nombre del Señor. Algunas de sus Biblias tienen como subtítulo de este pasaje: los convidados a las bodas. Los convidados a las bodas. Y vamos a leer esta poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, buen Dios. Palabra que viva, palabra que es eficaz, palabra que transforma y que renueva, tu palabra que trasciende, Padre eterno, lugares, que trasciende las distancias, Padre eterno, y que en esta mañana será enviada, Padre, a través de estos medios digitales, Padre eterno, con la misma certeza, Padre eterno, de que cumplirá el propósito del Señor con el cual es enviada, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Padre eterno, sus hogares, Padre eterno, aquí, Padre eterno, en Puerto Rico, los que se conectan aún a la distancia en los Estados Unidos. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, glorificándote, Padre eterno, a través de tu palabra, Padre eterno, transformando nuestra vida a través de tu palabra. Y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El texto que acabamos de leer es un pasaje que comienza desde el versículo 1, ¿verdad? Donde acontece que un día de reposo, un sábado, Jesús entró a comer en la casa de un gobernante que era fariseo. ¿Ven? Y ahí es donde Jesús refiere estas dos parábolas que estamos considerando en esta mañana. Y cuando leía el Evangelio para hoy domingo 28 de agosto, me vino a la memoria algo que, una gestión que tuvimos que hacer esta semana, y es que algunos ya saben, en el mes de noviembre, pues mi esposa y yo vamos de crucero, aleluya, gloria al nombre del Señor, para celebrar nuestros 30 años de matrimonio, que los cumplimos en diciembre. Así que hemos decidido separar este espacio de crucero, y esta semana pues hice lo propio. Tenía que pagar el último pago del crucero, ¿verdad? Que se paga mucho antes de uno montarse en el barco. Así que hice lo correspondiente, y una vez que pagué el crucero, me comenzaron a salir
una serie de notificaciones para yo planificar mi crucero, ¿verdad? Y entre esas ofertas de las diferentes islas para tomar promociones, ¿verdad? Ir a lugares y demás, había una muy interesante que se llamaba The Key, la llave. Y esta promoción de Key, la llave, era una promoción que usted pagaba un módico precio, ¿verdad? Nada gratis en estas promociones. Usted pagaba un módico precio por persona, por día, ¿verdad? Y la llave le daba acceso a usted no tener que esperar tiempo de abordaje. Usted puede llegar a la hora que usted quiera y entra por allí, le van a estar esperando. Usted muestra la llave y usted pasa sin tener que esperar el tiempo que le corresponda de abordaje. No solamente eso, usted llega allí y le están esperando con un almuerzo. Solamente para quienes, para los que tengan la llave. Su equipaje, usted no se preocupe porque una vez usted llegue, usted van a tomar su equipaje y lo van a llevar directamente a su camarote. Esa llave le da acceso a ciertas actividades que son solamente exclusivas. No solamente eso, los shows, los que han ido de crucero saben que hay unos shows en las noches. Pues usted tiene una silla en un lugar exclusivo, más cercano, ¿verdad? Al show. Y no solamente eso, sino que también pues tiene unos precios especiales, ¿verdad? En diferentes ofertas y demás. Y cuando usted va a desabordar el desembarcar, ¿verdad? Porque es un barco, desembarcar, cuando termina el viaje, usted también, pero usted desembarca en el momento que usted quiera, le van a hacer un desayuno para que usted no tenga que preocuparse del desayuno, ¿verdad? En un lugar exclusivo. Así que todo esto es solo para aquellos que tienen las posibilidades económicas de poder pagar la llave. ¿Amén? Y tengo aquí a alguien traduciéndome en otro idioma. ¿Verdad? Dale, se va con la muela, se va con la muela. Así que ya no hay música, así que ya no hay mucho, él que le gusta mucho la música. Así que todo esto que les comento, todo está maravilloso. Lo único que solamente está disponible para quienes, para los que económicamente tienen la posibilidad de pagar ese precio por persona, por día, ¿verdad? Y leyendo, ¿verdad?, el pasaje que nos trae Jesús, que nos habla de dos principios importantes en el reino de Dios. El reino de Dios tiene unos principios que no se conforman, no se atemperan a los siglos, que no se atemperan a la época, que no se atemperan a los estilos de vida, ¿verdad?, del mundo, sino que son principios, primero, que no cambian, son eternos, porque lo establece un Dios que es eterno, y que independientemente desde el tiempo de Jesús, que fue hace 2000 años, hasta hoy, esos principios continúan inalterados, siguen siendo los mismos, son los mismos principios, aunque el mundo ha cambiado, aunque ahora hay muchas cosas que están cambiando aceleradamente en nuestro tiempo. En el reino de Dios no es así, todo permanece, porque le servimos a un Dios que en él no hay sombra de variación. Así que Jesús establece unos principios de reino que son tan vigentes como para aquellos que habían sido convidados a esta casa del fariseo, como para nosotros hoy. Y nos habla en cierta manera sobre la importancia que tiene para nosotros el estar, lo que yo podría llamar, de hecho es un concepto bastante común en nuestro tiempo, estar en una zona de confort o una zona de comodidad, ¿verdad? En español, en donde nos sentimos
bien, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos en compañía de aquellas personas que son, que piensan al igual que nosotros, con aquellas personas que amamos, con aquellas personas con las que compartimos más, y que no presenta retos, que no representa desafíos, que no presenta amenazas, sino que nos sentimos cómodos estando en ese lugar, ¿verdad? Y con ese grupo o con esas personas. Esa zona de confort es muy agradable y todos estamos inclinados en alguna manera u otra a estar y permanecer en estas zonas de confort. ¿Por qué? Porque no requiere compromiso, porque no requiere grandes esfuerzos, o tener que dar energía, ¿verdad? Ofrecer mucha energía, sino que estamos en nuestra zona cómoda. Sin embargo, Jesús no solamente establece unos principios para el reino, sino que también los ejecuta, ¿verdad? Hace modelaje de esos principios a través de su ministerio terrenal, y fue fuertemente criticado por ello. Jesús no solamente iba a las invitaciones a las casas de los gobernantes, como lo vemos en este pasaje, sino que lo encontraban también en la cena posiblemente de un recolector de impuestos, un publicano, como le llamaban en su tiempo, ¿verdad? Que era estigmatizado como traidor de la nación por recolectar impuestos para Roma. Lo podían también ver hablando con una mujer samaritana a mediodía al lado de un pozo. Así que Jesús no tenía problema en salir de esa zona de confort, que para él, como rabino, esa zona de confort podría ser muy bien una sinagoga, una boda como esa que fue invitado, que era una boda posiblemente de personas judías, ¿verdad? Fariseos, religiosos de la época, ¿verdad? Y que practicaban el judaísmo. Y eso nos invita a reflexionar, ¿verdad? Sobre nuestro estilo de vida, ¿verdad? Particularmente para los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Yo llevo 35, 36 años sirviéndole al Señor. Y he notado con el pasar del tiempo que mi relación con personas que no son creyentes, personas que no le sirven al Señor, cada vez es más limitado, porque cada vez conozco más gente, y mi condición particular que pastor, que he pastoreado ya 6 iglesias, pues tengo un círculo tan amplio de personas que le sirven al Señor, que aman al Señor y que adoran al Señor. Pues ese círculo es muy amplio, y cuando no estoy con los de mi iglesia en el cielito, estoy con algún hermano de Barranquita, o estoy conectado con algún hermano de Orocovi o de Patillas, que a veces me visitan por ahí. Aparece un matrimonio que conocemos de Patillas y nos invitan a su casa, o viceversa. Y tenemos que, eso no está mal. Lo importante es que tenemos que tomar conciencia de que el servirle al Señor no nos impide el poder sentarnos a la mesa, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es, no nos impide el poder compartir con otros y con otras que no profesen nuestra misma fe, que no sean bautistas, o que no sean creyentes, ¿verdad? Sino que la palabra, incluso los principios del reino, nos llaman a, como Jesús le hace la exhortación al que estaba invitando a este evento, a que no solamente invitara a los ricos y a los poderosos, sino que también invitara a los cojos, a los ciegos, a los que tenían, ¿verdad? A los que quizás no tenían los mismos recursos. Y la parábola no está estrictamente hablando sobre niveles sociales o económicos. Es un llamado al sistema religioso de su época
que entendía que por ser judío ocupaban un lugar preferencial dentro del reino de Dios. Y posiblemente algunos de nosotros como bautistas, ¿verdad? Pensemos que porque somos bautistas, porque le hemos servido al Señor X tiempo, porque hemos servido y trabajado en X junta o hemos trabajado en todas las juntas de la iglesia, ocupamos un lugar preferencial, tenemos la llave como el crucero, ¿verdad? Para sentarnos en lugares de preferencia, para compartir en lugares y en cosas exclusivas que solamente están ahí para aquellos que o somos más espirituales o nos creemos más espirituales, vamos a decirlo de esta manera, o pensamos que por el tiempo que llevamos, por los recursos que hemos sembrado, hemos invertido en la obra del Señor, pues merecemos estar aquí o allá o en este lugar o en el otro. Yo tuve la bendición cuando hubo un tiempo que me mudé para San Germán, y en San Germán no hay iglesia bautista. Todavía no hay iglesia bautista de la denominación de la Iglesia Bautista de Puerto Rico. Así que ese tiempo me congregué con mis padres en la iglesia del movimiento cristiano de las catacumbas. No sé cuántos conocen de este movimiento, un movimiento de muchos años que se desarrolló en las universidades del país. Y allí aprendí muchas cosas. Fue un tiempo de mucho crecimiento. Fue corto, pero fue un tiempo de mucho crecimiento. Y me llamó la atención, no sé si todavía es así, pero me llamó la atención que en el ministerio cristiano de las catacumbas no hay altares. Solamente hay un singular atril al frente. En algunas de ellas lo que hay es una pequeña plataforma. No hay sillas en esa área, sino que todos se sientan, todos los que participan se sientan en una silla común y corriente, ¿verdad? No en un lugar donde puedan todos ser vistos desde al frente. No es una coincidencia, es parte de su práctica como creyente, ¿verdad? Donde ellos intentan con esa práctica separarse de lo que es la estructura que nosotros en cierta manera traemos de nuestra historia, porque salimos de la iglesia protestante, de la iglesia reformada, de los altares de la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia tradicional que tiene altares. Por eso no es parte de nuestra estructura, en nuestro templo tiene un altar. Y eso no es que esté bien o esté mal, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que aprendí desde entonces que no, y luego, y sin saber que iba a llegar a ser pastor, ¿verdad? Que el altar no es un lugar de preeminencia. El altar no es un lugar que yo me deba sentir, qué privilegio tengo de estar sentado o parado aquí. El altar es un lugar desde donde se adora a Dios, desde donde se ministra al Señor, pero no debe hacernos sentir como que superiores a los que están en la nave principal. Y eso yo lo he predicado mucho. Ustedes saben que lo menciono mucho y lo seguiré mencionando, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que yo no acostumbro el sentarme en el altar cuando estamos adorando al Señor. Me ven sentado allí en un lugar, ¿verdad?, accesible para poder facilitar la adoración en la primera fila. Pero con excepción de algunas iglesias que me lo exigían, que me sentara en el altar, en la gran mayoría de los lugares donde he ido a pastorear, no he acostumbrado a sentarme. Qué bueno que Cielito no me lo exige. Desen un aplauso, gloria al nombre del Señor. Porque disfruto de adorar al Señor con la misma libertad que lo adoran cada uno de ustedes, ¿verdad? No me hace sentir más o menos pastor estar sentado en el altar. Y traigo esto como ejemplo de traer a la actualidad lo que Jesús le está tratando de decir a los fariseos en su contexto como judíos, donde se sentían que eran superiores a los samaritanos,
que sentían que eran superiores a todas otras culturas. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios incluso no es solamente todos somos iguales. En la palabra del Señor hay ahí dos, en ese texto hay dos refranes de la época de Jesús que sería interesante considerar. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El modelaje del ministerio de Jesús sobre la tierra fue un modelaje de un ministerio de humildad. ¿Ven? Jesús no tuvo un presuntuoso templo donde enseñar. Enseñaba en la sinagoga o enseñaba en los montes, sentado en una barca, como en una ocasión le pidió la barca a Pedro, y ministró desde una sencilla y rústica barca el sermón del monte. Un sermón tan glorioso y tan poderoso como el sermón del monte. Y de cierto, estaba ocupando el lugar más bajo. Estaba la ribera del río y entonces las personas estaban sentadas como si fuera un anfiteatro en el monte. Por eso se llama el sermón del monte. Así que el modelaje de Jesucristo es un modelaje a poder servir, a poder ministrar, a poder ser parte del reino desde una posición y de una actitud de humildad. Porque cuando así lo hacemos, somos exaltados. El escritor del Nuevo Testamento, Pablo, nos enseña que Jesús se humilló a sí mismo, se despojó de su poder, de su majestuosidad, de su lugar. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre y deja de estar sentado a la diestra del Padre para venir a ocupar el lugar mío y tuyo. ¿En dónde? Nada más y nada menos que en la cruz del Calvario, el lugar que nos correspondía a nosotros. Y él estuvo dispuesto a humillarse y a morir de la manera más cruel y más humillante que pudiera haber en su época, en la muerte de cruz, en la muerte que estaba separada para los malhechores y para los ladrones. Así que ese ejemplo nos lleva Pablo no solamente dice que se humilló, sino que luego que se humilló y murió en la cruz en la cruz del Calvario por nosotros, dice que fue exaltado hasta lo sumo. Y le fue dado un nombre, dice la Escritura, que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y hoy ocupa ese lugar a la diestra del Padre como sumo sacerdote e intercede por cada uno de nosotros. Ese fue el modelaje de Jesucristo al encarnarse y cumplir la misión de redención del mundo. Un servicio de humildad, un ministerio en el cual él no tenía ni tan siquiera dónde reposar su cabeza, dice la Escritura. Un ministerio en el cual se relacionó no solamente con los religiosos y los gobernantes de su época, sino con las personas humildes, con las personas marginadas, con las personas estigmatizadas de su época, leprosos, prostitutas, publicanos. Y eso no le hizo menos ni fue obstáculo para que él pudiera cumplir su misión en la tierra. Así que en esta mañana el Evangelio nos invita a salir de esa zona de confort que representa el estar en ese lugar controlado, sin distractores. Es bueno adorar a Dios en la casa del Señor. Allí es donde más sencillo es. Allí es donde más fácil representa el poder servir y adorar a Dios. Pero podemos adorar a Dios en muchos otros escenarios. Incluso somos llamados a adorar a Dios y a servir a Dios en otros escenarios que no son
tan placentero o tan cómodo, ¿verdad? Como con la iglesia, con la familia de la fe o en el templo. Podemos ser creyentes, podemos ser fieles discípulos de Jesucristo al compartir con nuestros familiares inconversos. No hay pecado, ¿verdad? Yo relacionarme con mis familiares que aún no conocen al Señor. Por el contrario, es el momento en que tenemos la oportunidad de poder ser luz, de poder ser sal en actividades de nuestros familiares. Que quizás no practican las cosas como las practicamos nosotros. No, pero lo importante es que usted no practique aquellas cosas que vayan en contra de los valores del reino. Y podemos servir y podemos ser luz y podemos poder ministrar, ¿verdad?, a otros y a otras de lo que es ser parte del reino de los cielos. Eso es la parte externa. Ahora, también nos habla de que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no pretender, ¿verdad?, el merecer un lugar, ¿verdad?, en la mesa. Y cuando habla de esta expresión de un lugar en la mesa, está hablando específicamente del pueblo judío, ¿verdad?, y su relación con Dios, que algunos sentían que por ser descendientes de Abraham y ser parte de ese pueblo escogido por Dios, pues eran superiores a los demás. Y eso nos habla mucho sobre nuestras relaciones en medio de la iglesia. En la iglesia no hay unos mayores que otros, ni por nuestra espiritualidad. Y los que están viendo el video ven la señal que estoy haciendo con mi dedo. ¿Cómo podemos medir la espiritualidad de unos y otros? Podría ser algo medio subjetivo. O por el tiempo que llevamos. Algunos, me he encontrado en mi peregrinaje de la fe, algunos que piensan que por los recursos que aportan a la iglesia, también se sienten ser o merecer, ¿verdad?, ciertos lugares o ser parte, ¿verdad?, exclusiva dentro del reino de los cielos. Esas cosas es las que la palabra en esta mañana nos está exhortando a que estemos atentos, porque eso no es un principio del reino de los cielos. Y nosotros como Iglesia Bautista lo afirmamos particularmente cuando celebramos la cena del Señor. Por eso ustedes ven que la cena es la mesa de comunión, la mesa donde celebramos la cena, no está en el altar como en otras prácticas, ¿verdad?, o prácticas cristianas. La mesa está en la nave, al nivel donde estamos todos reunidos. Por eso yo no participo de la cena estando en el altar, sino que bajo junto a ustedes y participamos juntos de la mesa, porque no tengo una llave, no tengo un lugar preferencial en el reino de los cielos por ser ministro o por ser pastor. Todos y todas ante el Señor, ante la mesa, todos somos iguales. Y es posible que el próximo domingo predique un sermón también que habla sobre la mesa y de los lugares que ocupamos. Tenemos que estar atentos a eso en nuestro caminar en la fe, de que delante de la presencia del Señor todos somos iguales, los que llevamos 30 y pico de años como los que puedan haber aceptado al Señor recientemente. Los que pensemos que somos más espirituales como aquellos que posiblemente se consideren que son menos espirituales. Así que en esta mañana reflexionemos, ¿verdad?, en esos aspectos que la palabra del Señor nos invita a reflexionar sobre cuál es el lugar que pensamos que debemos ocupar.
eso nos permite también a nosotros como iglesia el poder ser un círculo abierto para aquellos que se acercan a la comunidad de fe, que se acercan a la iglesia. En mi caminar ministerial me he encontrado con congregaciones donde se sienten tan bien, la están pasando tan bien en el templo, la pasan tan bien en su comunión los unos con los otros, que cuando llega alguien, lo que encuentra es un círculo cerrado. En esa comunidad de fe en particular, yo comencé a practicar lo siguiente, y fue que en los cultos de oración, como lo hacemos en ocasiones también acá en Cielito, terminábamos con una cadena de oración, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes saben de lo que estoy hablando. Nos tomamos todos de la mano para orar y tener esa oración final. Y yo los exhortaba y les decía a algunos de los hermanos, separen sus manos y dejen un espacio abierto. Era simbólico, claro está, pero lo que yo les trataba de enseñar es, dejen un espacio abierto porque puede haber alguien que desee entrar a este círculo. Puede haber alguien que desee ser parte de esta comunidad de fe. Y tenemos que abrir el espacio para que estas personas también puedan ser parte de la comunidad de creyentes. Así que hay varias cosas que hemos discutido esta mañana, sino que a veces pensamos que somos más espirituales pues porque pasamos el tiempo con gente espiritual. Y no es necesariamente así. ¿Okay? O sea, yo soy espiritual porque paso mucho tiempo con gente espiritual. Y eso es bueno. No estoy diciendo que sea... pero es importante, ¿verdad? Que por el contrario, el yo salir de mi zona de confort y servir a Dios fuera de mi zona de confort me va a llevar a mí a una espiritualidad más profunda. Me va a permitir a mí poder entender la realidad de mi prójimo que no le sirve al Señor y ver de qué manera yo puedo ser instrumento de bendición para aquellos que, entre comillas, que no son bautistas, que no vienen a la iglesia, que tengan una espiritualidad no tan elevada como la mía, yo poder servirle, y no solamente servirle, sino que también aprender de sus experiencias de vida. Amén. Nos permite ayudar a otros en el camino. Porque si tú y yo caminamos solamente con lo que ya Dios ha alcanzado, con lo que Dios ya ha salvado, con lo que Dios ama, con lo que Dios en medio de sus circunstancias sana, fortalece y demás, pues vamos a tener muy pocos espacios de poder ayudar a otros. Muy pocos espacios de poder ayudar a otros. Así que salir de esa zona de confort nos permite ayudar a otros en el camino. Que se constituyen en nuestro prójimo, disculpen. Nos permite poder caminar en el mundo como embajadores de este reino y poder así ser luz y ser sal en medio del mundo. Si nosotros andamos con aquellos que están en el reino del Señor, en la luz, pues somos un montón de lámparas prendidas, ¿verdad? En un mismo lugar. Pero cuando estas lámparas se separan y van a lugares donde hay oscuridad, pues ahí es donde verdaderamente somos luz. Amén. Nos permite reflexionar en nuestra fe y afirmar nuestra fe. Así que, y nos permite poder ver la realidad humana. A mí, yo creo que algo que tenemos que tener mucho cuidado los que, y sigo haciendo énfasis en los que llevamos más tiempo, porque yo creo que tenemos la amenaza mayor, ¿verdad? Los que llevamos más tiempo tenemos la amenaza mayor de caer en esto que Jesucristo nos está exhortando en esta mañana, de aislarnos. Esto es un concepto
que lleva de siglos, ¿verdad? Es el concepto monástico. El concepto monástico dice que pues para yo ser cada vez más espiritual y poder estar más cerca de Dios y poder servir a Dios y honrar a Dios, pues yo tengo que separarme del mundo. Y de ahí salen los monasterios. Y estas personas que viven toda una vida en el claustro, en un lugar separado del mundo, orando, sirviendo a Dios dentro de un círculo específico, ¿verdad? Y nosotros no somos monásticos. Nosotros servimos a Dios en medio de nuestras comunidades. Nosotros servimos a Dios en medio de allí de Navarro, ¿verdad? Y vamos allí, hace poco tuvimos una experiencia donde compartimos con los niños, creo que fue para la Semana Mayor de la comunidad. Y allí compartimos, allí comimos juntos y pasamos toda una tarde. A mí no se me pegó ningún virus de pecanomicidad. Siempre recuerdo mis caminatas por la comunidad de la calle abajo en Barranquita, una comunidad marginal, como las hay muchas en nuestro país, de personas, ¿verdad?, humildes, en donde no falta la tabernita de la esquina, ¿verdad? Y allí había uno que me llamaba padre, ¿verdad? Él no sabía hacer distinción entre lo que es una iglesia protestante y una iglesia católica, así él me veía como una persona religiosa y cuando yo me acercaba me llamaba padre, ¿verdad? Y no hacía más que yo llegar y las latas de cerveza volaban para el río, porque había un río cercano, volaban de la terraza, salían volando, ¿verdad? Para el río. Tenían, ¿verdad?, como esa deferencia cuando el padre llegaba, padre Geraldo, y me sentaba allí en la terraza con ellos, pues las cervezas desaparecían. Y compartía y me sentaba allí a compartir con muchos de ellos y a escuchar sus situaciones y a escuchar sus historias. Y de allí surgieron muchas invitaciones a que fuéramos a sus casas, la iglesia, a llevar un culto de oración, un servicio. Eso no era posible si yo me quedaba en la oficina pastoral esperando que estas personas llegaran a buscar alguna orientación o algún servicio de la iglesia. Así que les traigo estos ejemplos para que podamos entender que el vivir el evangelio, el ser creyente no implica meramente llegar a un lugar donde nos sentimos cómodos, al templo los domingos. Hoy nos sacaron hoy el pastor le recomendó a la junta cerrar el templo por la cuestión ¿verdad?, de guardar un tiempo de cuarentena. Y quizá usted no se siente lo más cómodo hoy, usted quisiera estar en la iglesia, como yo también quisiera estar en la iglesia. Y hay momentos en que tenemos que estar en lugares donde no nos sentimos cómodos, pero pensemos en que ese momento o ese lugar en el cual no nos sentimos cómodos, ¿cómo podemos ser luz y cómo podemos ser sal en medio de este tiempo? Y al mismo tiempo reflexionar sobre que no somos especiales, somos el tesoro, dice la Escritura, el especial tesoro de Dios. Pero eso no nos debe llevar a sentirnos en un lugar de preferencia conforme a nuestro prójimo, ¿verdad? Y a otras personas en lo que respecta en nuestra adoración y en nuestro servicio a Dios. Así que vivamos el ejemplo de humildad de Jesucristo para que en su momento seamos enaltecidos. Velemos por aquellos que quieren también entrar a esta rueda, a este caminar en la fe. Y si tenemos que dejarle nuestro espacio, como pasó en ocasiones en Barranquita, teníamos eventos a veces de multitudinarios en el templo y habían ocasiones en que
los hermanos de la iglesia tenían que dejarle su espacio dentro del templo a alguien que llegaba de visita y que ya el templo estaba lleno. Eso no, eso también nosotros lo vivimos para cuando estábamos un poquito más, teníamos más restricciones en la pandemia, y doy gracias a Dios por ello, por mi iglesia, que cuando se acababa el espacio en el templo por el distanciamiento, habían hermanos que se iban a la oficina a recibir el culto a distancia. O algunos regresaron hasta sus hogares a participar del servicio de adoración en su hogar para que otro o otra o un visitante pudiera servir, pudiera adorar a Dios en el templo. De eso es lo que estamos hablando en esta mañana. De que en la casa del Señor, en la mesa del Señor, en el servicio del Señor, en la comunidad de creyentes del Señor, no hay espacios preferenciales para nadie, y que debemos estar atentos a poder guardar esos espacios, como dice Jesús, le exhorta, para los que llegan con necesidad de ser ministrados, con necesidad de poder recibir lo que en la casa del Señor definitivamente pueden recibir. Así que en esta mañana, en esta experiencia a distancia, reflexionemos en el lugar que ocupamos dentro del reino de los cielos, y sobre nuestro entorno, ¿verdad? Y cómo poder ser luz y cómo poder ser sal en medio de nuestro entorno, ¿verdad? Sin dejar de ser creyentes, sin dejar de ser fieles seguidores de Jesucristo. Oremos al Señor para que nos dé ese grado de humildad, para servir a Dios con humildad, con sinceridad de corazón, y ese Dios que es galardonador, pues se encargará de, en su momento, de galardonar. Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y Él sabe dónde nos colocará en ese reino de los cielos, ¿verdad? Cuando Él venga por nosotros, por su iglesia. Así que oremos al Señor en esta mañana. Padre bueno, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios eterno, por esta oportunidad que nos ha brindado en esta mañana de poder reflexionar en tu palabra, mi Dios. Hoy estamos cada uno en nuestro hogar, sentados con nuestras familias, adorándote y recibiendo tu palabra, mi Dios. Quizás en un lugar, Señor, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cómodos, al igual que lo sentimos cuando estamos en tu casa. Padre, que esta comodidad, Padre eterno, esta seguridad que sentimos de estar ante tu presencia, esta seguridad, esta fortaleza, este bienestar, este estado de bienestar que sentimos cuando estamos en tu presencia, en tu casa, en nuestros hogares, con nuestras familias, no nos limiten, Padre eterno, para poder ser luz y ser sal, Padre eterno, en otros lugares, Padre eterno, donde no nos sintamos tan cómodos, Padre. Que esto no nos impida, Padre eterno, poder llegar a esos lugares, mi Dios, donde, Padre eterno, donde nos podamos sentir, Señor, amenazados, señalados, Padre eterno, Dios, por ser seguidores tuyos, Padre eterno, sino que podamos ser luz y ser sal, Padre eterno, en donde quiera que vayamos, Padre eterno, mi Dios, con quien quiera que nos podamos relacionar, Padre eterno, que podamos ser fieles seguidores tuyos, Padre eterno, mi Dios, que podamos vivir vidas conforme a los valores y a los principios de tu reino, Padre eterno, no importando el lugar donde nos encontremos, Dios amado. Bendice a tu pueblo, Padre eterno, Señor. Dale salud, Padre eterno, Dios. Y que cada día podamos, Señor, ser ese lugar, esa comunidad en donde aquellos que se acerquen encuentren un lugar
Padre eterno, dónde sentarse y dónde recibir, Padre eterno, Dios, recibir de ti, Padre eterno, lo que necesitan, Padre eterno. Padre, te adoramos y te bendecimos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.